PP y Vox han pactado en Extremadura la cláusula de prioridad nacional a la hora de acceder a ayudas sociales. ¿En qué consiste exactamente y se trata de una buena idea? Veámoslo. Ya tenemos acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, y la novedad más importante del mismo, que además, según Vox, se extenderá a todos los próximos acuerdos de gobierno que haya entre estas dos formaciones políticas, es la llamada prioridad nacional. ¿Y qué es esto de la prioridad nacional? Pues que a la hora de distribuir ayudas sociales entre los ciudadanos, las administraciones públicas priorizarán o intentarán priorizar a los nacionales. En principio, podría parecer que esta cláusula de prioridad nacional entronca perfectamente con una ideología nacionalista, en este caso nacionalista española, como la de Vox. Para un nacionalista, los nacionales han de tener más derechos que los no nacionales. Y por tanto, para un nacionalista español, los españoles han de tener prioridad a la hora de acceder a ayudas públicas frente a los no españoles. Sin embargo, incluso esto presenta problemas de aplicación práctica para un nacionalista, porque ¿qué sucede con aquellas personas extranjeras que hayan adquirido desde hace poco la nacionalidad española? Formalmente, jurídicamente, ya son españoles, y por tanto, si estableces una cláusula de prioridad nacional, esas personas también podrán acceder a las ayudas públicas, pero desde la perspectiva de un nacionalista español, los extranjeros que acaban de adquirir la nacionalidad no son realmente españoles por mucho que en su DNI así lo establezca. Entonces, ¿cómo consigues dirigir las ayudas públicas hacia los españoles de verdad? No hacia los extranjeros nacionalizados españoles, sino a los españoles históricos, prácticamente a los españoles étnicos, excluyendo a los extranjeros nacionalizados. Pues es aquí donde entra la originalidad de este principio de prioridad nacional. No es que las administraciones vayan a priorizar las ayudas públicas para españoles, sino que van a priorizar las ayudas públicas para aquellos que demuestren arraigo histórico a un territorio. Por ejemplo, para poder comprar una vivienda social, PP y Vox van a empezar a exigir en Extremadura demostrar 10 años de empadronamiento continuado en la región extremeña. Y para acceder al alquiler social, 5 años de empadronamiento continuado. No solo eso, se otorgarán puntos adicionales a aquellas personas que consigan acreditar una trayectoria laboral o de cotización social en el territorio extremeño desde hace tiempo, o que tengan familiares de primer grado residiendo también en Extremadura. Todos estos son criterios que hoy por hoy los españoles desde hace tiempo siguen cumpliendo y los españoles de las nuevas hornadas nacionalizadas en muchos casos no cumplen. Por tanto, es un filtro, como digo, para priorizar a los españoles de verdad desde la perspectiva del nacionalista español, excluyendo a los españoles de mentira, a aquellos que solo tienen en su DNI la nacionalidad española, pero que no forman parte de la comunidad histórica llamada España. Así pues, ¿tiene sentido o no tiene sentido este criterio de prioridad nacional? Bueno, de entrada constatemos que se trata de un principio que se aplica para la distribución de ayudas sociales. Es decir, que el punto de partida de aplicación de esta cláusula es algo que ni PP ni Vox disputan: la conveniencia de que tengamos un Estado redistribuidor, un Estado dadivoso, un Estado que parta y reparta el dinero del contribuyente entre redes clientelares. De hecho, en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, el gasto social, el gasto a repartir entre los ciudadanos, no se reduce, sino que aumenta. Y eso es lo que un liberal debería empezar criticando, que PP y Vox muchas veces se han colgado la medalla de que se oponen a las paguitas, a la distribución del dinero que previamente quitan mediante la fuerza a los contribuyentes, pero a la hora de la verdad, en ese frente, no digo en otros, pero en ese frente,
hacen exactamente lo mismo que la izquierda, es decir, abrazar entusiastamente el estado de bienestar. La diferencia con la izquierda no está en la defensa del estado de bienestar, sino que la izquierda quiere un estado de bienestar para todo el mundo, mientras que la derecha, especialmente Vox, porque el PP es algo indefinido, algo etéreo, que se arrima al sol que más calienta, es decir, allí donde necesita los votos, Vox lo que quiere es un estado de bienestar, como el PSOE, pero para los españoles. Vamos, que el terreno de juego político se mueve entre el estatismo de izquierdas o el estatismo de derechas, pero no el antiestatismo o el liberalismo libertario, que está, por desgracia, ausente en la política española. Dicho esto, y partiendo de una premisa que ojalá no fuera cierta, es decir, que el Estado va a seguir redistribuyendo el dinero que roba, que atraca a los contribuyentes, ¿tiene sentido la prioridad nacional a la hora de redistribuir ese dinero arrebatado? Desde luego, si se intenta justificar esa prioridad nacional en el argumento de que los españoles, por ser españoles, tienen más derechos que los no españoles, que es el argumento puramente nacionalista, entonces ese criterio de prioridad nacional no tiene absolutamente ningún sentido. En lo que deberían ser los derechos y las libertades básicas, debería regir estrictamente la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la autonomía contractual, etc. Y todo el mundo tiene la obligación de respetar esos derechos en otras personas. Ahí no debería haber ningún tipo de distinción entre españoles y no españoles. Pero la distinción no se establece, por suerte, en estos derechos, sino en los derechos positivos de reclamarle al Estado parte del botín que previamente ha sustraído. Y ahí conviene reiterar una vez más que esos son falsos derechos. Los derechos son los del contribuyente a que el Estado no te robe, no los del ciudadano que se coaliga con el Estado para quedarse con parte de lo que el Estado ha robado. Ahí no es que sea criticable o no criticable la falta de igualdad jurídica, es que eso no deberían ser derechos y por tanto no deberían distribuirse ni igualitaria ni desigualitariamente. Dicho esto, creo que si se pretende justificar el criterio de prioridad nacional desde otro ángulo, desde otra perspectiva, este podría ser bastante más defendible que la justificación que se articula desde una visión ideológica nacionalista. Me explico, precisamente porque quien tiene derecho a no ser atracado es el contribuyente, quien debería tener un mayor derecho a recuperar parte de lo que el Estado le ha robado es ese contribuyente. Tanto más derecho cuanto más atracado haya sido por el Estado. Es decir, cuantos más impuestos haya pagado una persona, mayor debería ser su expectativa de recuperar del Estado que le ha robado previamente parte de ese botín. Así funciona o se supone que funciona, por ejemplo, la seguridad social. Principio contributivo. Tanto cotizas, tanto recibes en forma de pensión. No cotizas, no recibes pensión. Con lo cual no creo que sea totalmente absurdo condicionar la redistribución de la renta, si es que la hay, por desgracia, al arraigo social e incluso fiscal de un ciudadano. Si yo llevo mucho tiempo viviendo en un territorio y he pagado muchísimos impuestos a lo largo de todo ese tiempo a las administraciones públicas de ese territorio, entonces tiene sentido que posea una cierta prioridad a la hora de recibir de vuelta el dinero que me han quitado, que aquellos otros que acaban de llegar y se acaban de instalar a ese territorio y nunca han pagado un solo impuesto o han pagado muy pocos impuestos a esas administraciones públicas. De hecho, incluso desde una perspectiva favorable a la libertad migratoria, la libertad de movimientos de personas colisiona de manera muy clara con el estado de bienestar. Este es un argumento que ya efectuaba en su momento Milton Friedman y que tiene bastante sentido. Si de repente entran 10 millones de personas a España y todas ellas tienen derecho, pongamos por caso, a una vivienda social o a una ayuda social, obviamente lo que estás haciendo es atracar inmisericordiamente a la masa de contribuyentes preexistente para pagar esas ayudas públicas. Por tanto, uno podría ser perfectamente defensor de la libertad migratoria, restringiendo al mismo tiempo las ayudas sociales que se otorgan a aquellas personas que deciden entrar y residir en nuestro país. Libertad de entrada no debería significar
derecho a participar en el saqueo al contribuyente preexistente. Entonces, aunque la cláusula de prioridad nacional no se haya colocado en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox por esto, la raíz ideológica de esta cláusula es una raíz nacionalista y por tanto profundamente antiliberal, la aplicación práctica de esta cláusula, al menos tal como está configurada en la actualidad, es decir, establecer un cierto condicionamiento de tiempo de cotización y de tiempo de residencia en un territorio, o incluso vincular la ayuda con la trayectoria de cotizaciones sociales y la trayectoria laboral y por tanto fiscal de un ciudadano, la aplicación práctica de esa cláusula sí puede terminar siendo bastante compatible con principios liberales, partiendo de la base de que estamos hablando de algo también profundamente antiliberal, como es la redistribución coactiva de la renta. Ahora bien, los nacionalistas que estén defendiendo esta cláusula de prioridad nacional, que en realidad no es de prioridad nacional, sino en todo caso de prioridad regional o autonómica, también deberían pensárselo dos veces si no están siendo incoherentes con posturas que tradicionalmente han defendido. Por ejemplo, a la hora de acceder a un alquiler social o a una vivienda social en Extremadura, tendrán más derechos los extremeños que el resto de españoles. Yo no tengo mucho problema con ello, porque ya he explicado en qué fundamento mi defensa parcial de esa cláusula de prioridad nacional, que en realidad es prioridad regional. Y es que esa cláusula es un proxy imperfecto, pero en todo caso un proxy de los impuestos que ha abonado una persona a la administración pública a la que le está solicitando ayudas. Pero claro, un nacionalista que diga que todos los españoles son iguales, que no hay que fraccionar, que no hay que dividir al pueblo español entre autonomías, generando ciudadanos de primera y de segunda, no sé muy bien cómo compra este paquete de que los extremeños sí van a tener mayores y mejores derechos a vivienda social o a otras ayudas sociales en Extremadura que los no extremeños. Si esto lo hubiese hecho el gobierno nacionalista de Cataluña, diciendo, por ejemplo, que los catalanes que llevan 20 años arraigados en Cataluña tienen mayor derecho a la hora de acceder al sistema sanitario catalán, a la educación catalana o a las ayudas sociales de Cataluña, los nacionalistas españoles habrían colocado el grito en el cielo diciendo que es una enorme salvajada que prácticamente convierte a Cataluña en una sociedad independiente del resto de España. Bueno, pues ahora PP y Vox están haciendo esto en Extremadura. Todavía peor. Extremadura es una de esas regiones de la llamada España vaciada, una de esas regiones que supuestamente partidos como Vox querrían que se repoblaran en parte con flujos migratorios del resto de España, aunque sean de españoles de pura cepa, de 8 apellidos españoles, pero con migraciones internas dentro de España, y este tipo de ayudas de prioridad regional lo que hacen es dificultar que, por ejemplo, un joven madrileño que se esté planteando mudarse a Extremadura porque la vivienda está muy cara en Madrid, tenga más complicado acceder a una vivienda social que un no joven de Extremadura. De modo que este tipo de cláusulas de prioridad nacional o más bien de prioridad regional lo que hacen hasta cierto punto es establecer fricciones y barreras a la movilidad social y laboral dentro de España. Se premia a los que se quedan y se castiga a los que se plantean moverse, trasladarse a otras regiones del territorio nacional. De nuevo, ¿hasta qué punto esto refuerza la unidad y la cohesión de España en lugar de tender a generar ciertos reinos de taifas donde los españoles no se entrelazan y no se mezclan entre sí? Repito, aquí no estoy criticando la medida como tal, estoy exponiendo la contradicción ideológica profunda que existe entre esta medida y el credo ideológico nacionalista de aquellos que la impulsan. En definitiva, el criterio de priorizar el arraigo al territorio como proxy de la contribución fiscal de un ciudadano a esa administración territorial no me parece per se un criterio criticable. De hecho, en muchos sentidos me parece un criterio defendible para ordenar la redistribución de la renta. Pero no olvidemos que el problema de fondo es esa redistribución coactiva de la renta. El problema de fondo es que el Estado se apropia de la hacienda, de las propiedades de los ciudadanos y luego
tiene que repartirlas entre todos aquellos que aspiran a capturarlas. Y claro, ahí se produce una competencia lógica entre todos los potenciales receptores de ese dinero, que no es del Estado, sino que es de los contribuyentes a quienes se lo ha arrebatado. Como no hay dinero, como no hay riqueza suficiente para todos, el Estado tiene que priorizar. Te lo damos a ti, no te lo damos a ti. Y cada ideología estatista tiene un criterio distinto de priorización. Los socialistas tradicionalmente han priorizado a aquellos a los que ellos consideran más necesitados, aunque muchas veces en la práctica se convierte en una red clientelar de compra de votos y de generar redes de dependencia de los necesitados hacia el poder político. Los nacionalistas, no digamos ya los nacionalsocialistas, los nacionalistas han priorizado el criterio nacional a la hora de redistribuir la renta. Tú eres de mi grupo étnico, a ti te doy el dinero que le he robado a otro de tu grupo étnico. Tú no eres de mi grupo étnico, por tanto no participas en el reparto de este botín. Y por último, los liberales priorizamos el respeto al derecho de propiedad, es decir, restaurar el daño causado por el Estado. Si a ti te he quitado coactivamente mucho dinero, deberías tener un derecho prioritario al reembolso, al reintegro de eso que se te ha quitado y que no se te debería haber quitado. Y esa es de hecho la raíz del asunto. El respeto al derecho de propiedad se demuestra no seleccionando a quienes priorizamos a la hora de repartir el robo, sino justamente en que ese robo no se produzca.